comunidad 100% fiscal. Continuamos con temas básicos para presentar la Declaración de Personas Físicas 2019. El tema es personas físicas que perciben ingresos por actividades empresariales. Les voy a platicar un poco de qué es el pago provisional de las personas físicas que perciben ingresos por actividades empresariales. Nosotros nos preguntamos qué es un pago provisional. Recordemos que los pagos provisionales son pagos mensuales que nosotros como contribuyentes hacemos a cuenta del impuesto anual. Ahora nos preguntamos cuándo se presenta este pago provisional. Recordemos que se presenta a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del ejercicio. Les voy a dar un ejemplo del pago provisional mensual. Aquí les pongo como mes enero. Nuestros ingresos del periodo efectivamente cobrados son de 90,000, menos nuestros ingresos exentos. Es igual a un ingreso acumulable de 90,000, menos nuestras deducciones autorizadas, menos nuestra PTU, menos nuestras pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar, nos da una base para pago provisional de 30,000, menos nuestro límite inferior, de acuerdo a la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos da un excedente sobre el límite de 5,777.68 por la tasa aplicable del 23.52%. Esto es igual a un impuesto de 1,358.91 más la cuota fija de 3,880.44. Nos da un impuesto causado de 5,239.35 menos nuestros pagos provisionales, menos nuestro ISR retenido por pago de intereses. En este caso yo les puse en mi ejemplo un ISR retenido de 150. Esto es igual a un impuesto a cargo del mes de 5,089.35. Ahora les voy a explicar un poco de qué es la utilidad gravable del ejercicio de las personas físicas que perciben ingresos por actividades empresariales. Aquí, primero hay que entender qué es la utilidad gravable del ejercicio de las personas físicas que perciben ingresos por actividades empresariales. Bueno, tomemos en cuenta que es el resultado que una persona física genera por el ejercicio de su actividad empresarial. Esta se determina restando de los ingresos totales, es decir, de los ingresos totales que tuvimos en el ejercicio, nuestro ejercicio enero-diciembre, los ingresos exentos del mismo, en su caso las deducciones autorizadas para dicha actividad, la PTU pagada en el ejercicio, así como las pérdidas fiscales actualizadas de ejercicios anteriores. Las personas físicas con ingresos por actividades empresariales deberán determinar al cierre de su ejercicio la utilidad gravable que acumularán a sus demás ingresos que obtengan en el ejercicio. Ahora, ¿qué sujetos están obligados al pago del impuesto? Las personas físicas que perciben ingresos por actividad empresarial o prestan un servicio profesional. ¿Qué es lo que conocemos como actividades empresariales? Recordemos que las actividades son industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Prestación de servicios profesionales, se entiende que los ingresos los obtiene en su totalidad la persona que realice la actividad empresarial o presta el servicio profesional. Aquí les voy a dar un ejemplo de cómo se calcula la utilidad gravable del ejercicio de las personas físicas que perciben ingresos por actividades empresariales. Bien, tenemos nuestros ingresos totales efectivamente cobrados. Aquí yo les puse en mi ejemplo 1,900,000 menos nuestros ingresos exentos es igual a nuestros ingresos acumulables gravados de 1,900,000 menos nuestras deducciones autorizadas efectivamente erogadas en el ejercicio, que tenemos 1,630,000. Esto nos da un total de utilidad fiscal de 270,000 menos nuestra PTU generada en el ejercicio de 2020 menos nuestras pérdidas fiscales, como ya lo veíamos en el ejercicio anterior, pérdidas fiscales actualizadas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar, nos da igual a una utilidad gravable por actividades empresariales, acumulable a los demás ingresos percibidos por la persona física. Esto nos da un total de 270,000. Continuamos con el cálculo del impuesto anual de las personas físicas que perciben ingresos por actividades empresariales. Bien, de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la declaración anual, las personas físicas deberán acumular la totalidad de sus ingresos percibidos por cualquier concepto durante el ejercicio que declaran. En su declaración, deberán manifestar la totalidad de sus ingresos, incluidos los exentos, y por los que se haya pagado un impuesto definitivo. Cuando en el ejercicio que declaran hayan obtenido ingresos superiores a 500,000 pesos.
En caso de que perciban solamente ingresos por actividades empresariales, únicamente se pagará el impuesto por tal concepto. En mi lámina siguiente, yo les voy a explicar un poco de la determinación del cálculo del impuesto anual de personas físicas que perciban ingresos por actividades empresariales. Bien, tenemos nuestra utilidad gravable por actividades empresariales, que tengo 185,000, menos nuestras deducciones personales, llámese gastos médicos, servicios profesionales, servicios de nutrición, funerarios, donativos, entre otros más que conocemos. Esto es igual a una base previa del impuesto de 159,200, menos nuestro estímulo fiscal por el pago de ciertas colegiaturas. Es igual a la base previa del impuesto de 159,200, menos la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es igual a un excedente sobre el límite de 15,080,76, por la tasa aplicable de 0,21. Es igual al impuesto de 3,221,25, más la cuota fija de 15,262,49. Es igual al impuesto del ejercicio de 18,483,74, menos los pagos provisionales efectuados en el ejercicio de 23,649, menos las retenciones por pago de intereses efectuadas en el ejercicio, es igual al ISR a favor del ejercicio de 5,165. Bien, de acuerdo al artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes a que se refiere esta sección deberán calcular el impuesto de su ejercicio a su cargo. La utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales. A la utilidad fiscal se le disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagada en el ejercicio. De acuerdo al artículo 150, están obligados a pagar el impuesto anual mediante declaración que se pagará en el mes de abril del año siguiente, como lo explicaba yo en el principio. ¿Cuándo podré optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior? Bueno, yo podré optar por no presentar esta declaración cuando mis ingresos por salarios más mis ingresos por intereses no excedan de 400,000. Puedo optar por no presentar esta declaración anual. Sin embargo, esta tiene una condicionante. ¿Cuál es esta condicionante? Esto es que cuando por concepto de intereses reales, estos no excedan de 100,000 y se haya aplicado la retención. En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, cuando la totalidad de mis ingresos son mayores a 500,000, es decir, la suma de mis ingresos exentos más los que pagaron ya un impuesto definitivo, deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluyendo aquellos a los que no esté obligado al pago del impuesto. ¿Quiénes no están obligados al pago del impuesto? Los viáticos, la enajenación de casa-habitación, la herencia o legado o los premios. Esto se encuentra en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Continuamos con actualización de pérdidas fiscales de las personas físicas con actividades empresariales. De acuerdo al artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, recordamos que las personas físicas con actividades empresariales que sufran pérdidas fiscales en un ejercicio tendrán el derecho a disminuirla de las utilidades fiscales generadas en los 10 ejercicios siguientes. Para efectos de su amortización y de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, permite la actualización de tales pérdidas. En mi lámina siguiente les voy a dar un ejemplo de la actualización de pérdidas fiscales de las personas físicas con actividades empresariales. Tenemos en primer punto para su amortización en el ejercicio de 2020. Factores para actualizar el monto de la pérdida fiscal ocurrida en el ejercicio 2018 que va de enero a diciembre, que se amortizará en el ejercicio 2018 enero a diciembre. Para nuestra primera actualización tenemos el INPC diciembre 2018 entre el INPC julio 2018. Estos dos INPCs divididos nos va a dar un factor. Este factor es de 1.0311. Para nuestra segunda actualización tenemos el INPC junio 2019 entre el INPC diciembre 2018. Estos dos INPCs divididos nos van a dar un factor de 1.0027.
Ustedes se preguntarán, ¿por qué tomé esos factores? Bien, de acuerdo a nuestra fórmula, tenemos el primer INPC fue porque es el último mes del ejercicio en el que ocurrió la pérdida, dividido entre el INPC del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió nuestra pérdida, y así vamos a obtener nuestro factor de actualización. Para nuestra segunda actualización, tenemos el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplicará entre el INPC del mes en que se actualizó por última vez. Para determinar las pérdidas actualizadas, vamos a tomar nuestro monto de la pérdida por el factor de actualización. Bien, tenemos un ejemplo de la actualización de pérdidas. Primera actualización, monto de la pérdida del ejercicio de 2018, 8,000 pesos, por factor de actualización 1.0311, que es el que determinamos en la lámina anterior. Esto es igual a la pérdida fiscal del ejercicio 2018, actualizada por primera vez, que tenemos 8.248.80. Nuestra segunda actualización es pérdida fiscal del ejercicio de 2018, actualizada por primera vez por 8.248.80, por el factor de actualización de 1.0027, que es igual a una pérdida fiscal actualizada del ejercicio 2018 de 8.271.07. Amortización en el ejercicio 2019. Pérdida fiscal actualizada del ejercicio 2018, 8.271.07, menos la amortización en el ejercicio 2019 de 3.500. Esto nos da un saldo por amortizar de la pérdida del ejercicio 2018 de 4.771.07. Para la amortización de la pérdida para el ejercicio 2020, tenemos factores para actualizar la parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada, que se amortizará en el ejercicio enero a diciembre de 2020. Tenemos nuestro INPC de junio 2020 entre nuestro INPC junio 2019. Esto nos da un factor de 1.0198. Ahora, para saldo para amortizar la pérdida del ejercicio 2018 tenemos 4.771.07 por el factor de actualización de 1.0198. Esto es igual a un saldo por amortizar actualizado de la pérdida del ejercicio 2018 de 4.865.62. Amortización en el ejercicio 2020 es saldo de la pérdida fiscal actualizada del ejercicio 2018 por 4.865.62, menos la amortización en el ejercicio de 2020 de 1.500. Esto nos da un saldo por amortizar de la pérdida del ejercicio 2018 de 3.365.62. Seguimos con la renta gravable para la participación de las utilidades a los trabajadores de las personas físicas que realicen actividades empresariales. Nosotros nos preguntamos qué es la renta gravable para la participación de utilidades a los trabajadores de las personas físicas que realizan actividades empresariales. Bueno, esta es la base sobre la que se calculará el monto de las utilidades, que se deberán distribuir a los trabajadores que laboren al servicio de la persona física. La renta gravable para PTU será la utilidad fiscal, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. De los ingresos acumulables se disminuirán las cantidades no deducidas por concepto de pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 o 0.47 según sea el caso. ¿De dónde saco estos factores? Estos factores se encuentran en el artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Les voy a explicar la determinación de la renta gravable para la participación de utilidades a los trabajadores de las personas físicas que realicen actividades empresariales. En mi ejemplo yo les explico ingresos totales efectivamente cobrados. Yo metí un monto de 2.750.000 menos mis ingresos exentos es igual a ingresos acumulables gravados, menos nuestras cantidades no deducidas por concepto de pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor 0.53 o 0.47 según sea el caso. Esto me da 20.000.
es igual a ingresos grabados para efectos de la PTU de 2.730.000 menos deducciones autorizadas de 2.540.000. Esto me da una renta gravable para PTU. Bien, aquí el factor 0.53 o 0.47 se encuentra en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 30, donde nos dice se aplicará el factor de 0.53 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio inmediato anterior. De lo contrario, se aplicará el factor de 0.47.